Bienvenidos a Fórum Académico, esta vez con un interesante tema sobre la disminución del capital en las sociedades por acciones simplificadas. Veamos qué nos dice en este momento la Superintendencia de Sociedades al respecto. Disminución del capital social es posible en las sociedades por acciones simplificada, obviamente de conformidad con la ley. Señala la Superintendencia de Sociedades que toda disminución que ha de efectuarse en cuanto al capital social de una sociedad por acciones simplificada debe realizarse mediante reforma estatutaria. Y es que recordemos que las sociedades por acciones simplificadas siguen a su vez todas las normas de las sociedades generales. Si en la sociedad por acciones simplificada y la ley de su creación no se establece el régimen especial para la disminución del capital, tendremos que tomar la norma general. Esto es, que se requiere una reforma estatutaria en principio para poder disminuir el capital. Pero veamos un poco más qué nos dice la Superintendencia al respecto. El Código de Comercio, en el artículo 145, consagra la autorización para la disminución del capital social así. Artículo 145. Autorización para la disminución del capital social. La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo o que, hecha la reducción de los activos sociales, presentan no menos del doble del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten expresamente y por escrito la reducción cualquiera fuera el monto del activo o los activos sociales. Adicionalmente nos dice, cuando el pasivo externo proviniere de prestaciones sociales, será necesario además la aprobación del competente funcionario del trabajo. Y es que recordemos que respecto de las autorizaciones, pues requerimos que la sociedad tenga unas condiciones especiales y esas condiciones tienen que ver con el activo y con el pasivo, con la autorización o no expresa de los acreedores de la sociedad y con autorizaciones incluso del Ministerio de la Protección Social en la actualidad cuando los pasivos sean con trabajadores. Pero además debemos verificar la Ley 1258 de 2008, que al respecto estableció en sus artículos 5 y 29 lo siguiente para las sociedades por acciones simplificadas. Reformas estatutarias. Las reformas estatutarias se aprobarán por la Asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el registro mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad. Quiere decir esto entonces que como requerimos reforma estatutaria, pues la reforma estatutaria, en tratándose de sociedades por acciones simplificadas, será de conformidad con el artículo 29 de la Ley 1258. Así las cosas, debemos cumplir los requisitos de dicho artículo para poder modificar el capital social, en este caso hacia una disminución del mismo. Mediante la resolución 220-004850 del 2012, la Superintendencia prevé dos alternativas efectivas para realizar dicha disminución en el capital de la sociedad, en este caso por acciones simplificadas, de la siguiente manera. El primero se refiere a toda sociedad, sucursal o sociedad extranjera o empresa unipersonal no sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera que pretenda llevar a cabo una reforma estatutaria consistente en la disminución de su capital social con efectivo reembolso de aportes. Es decir, tendríamos que los asociados recibirían un reembolso efectivo de los aportes tras la disminución y la reforma estatutaria que modifique el capital social. En este caso, deberá solicitar la autorización previa de esta superintendencia de la de sociedades mediante comunicación escrita, firmada por su representante legal o apoderado debidamente constituido mediante poder que para tal efecto se acompañe,
comunicación a la que se anexarán los documentos prescritos en el artículo 1 del citado acto administrativo. Pero además, en segunda instancia, podríamos tener la siguiente situación. Y segundo, procedimiento de disminución del capital se refiere a que se debe entender autorizadas de manera general las reformas estatutarias consistentes en la disminución del capital con efectivo reembolso de aportes que lleven a cabo las sociedades, sucursales, sociedades extranjeras y personas unipersonales que no se encuentren sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, ni a la vigilancia o control de otra superintendencia. En este caso, hablamos de una autorización general. Si no está ni controlada ni vigilada la sociedad, entonces hay autorización general para realizar una disminución en el capital de la sociedad con reembolso efectivo de los aportes. Además nos dice, las que por consiguiente no requieran la autorización previas para ese efecto, salvo que se hallen incursos en alguno de los supuestos de los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 2 de la resolución 4850 del 2012, en cuyo caso deberán solicitar autorización previa en los términos y condiciones previstos en el artículo 1 de esta resolución. Así las cosas, debemos verificar el artículo 4850 y esos numerales donde están las resoluciones sobre las solicitudes de autorización para la disminución del capital. Los invitamos a que en nuestra biblioteca consulten las dos resoluciones de las que estamos hablando para que conozcan dichos términos. Además, la superintendencia nos dice que debemos hacer referencia o buscar el oficio número 21896 de diciembre del 87, por medio del cual se estableció los parámetros de la disminución del capital sin reembolso de aportes. Sobre este tema y otros temas más, puede visitarnos en nuestra biblioteca www.forum.com.co.